Aire, señores, bienvenidos. Arrancamos un nuevo Demasiado Humo y aquí estamos, por supuesto, en @Infocielo, a través de todas las redes sociales, preguntándonos qué es esto del balance, de la rendición de cuentas que se hizo hoy con María Eugenia Vidal, concretamente, si esto está pensado y programado para que Kicillof no lo corra con lo de tierra arrasada. Nico, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Sí, la idea es esa, digamos, presentar en el estado en que deja Vidal la provincia en función de lo que había sido la campaña y luego de la campaña el discurso de Kicillof que señalaba que la provincia estaba arrasada. Entonces Vidal intenta, digamos, dejar un diagnóstico. Sí. Mira, la provincia tiene estos datos y la novedad es que los publica en internet estos datos. Ajá. Seguramente vamos a tener en los próximos días que todos esos datos van a ser discutidos por la gestión de Kicillof. Pero si son datos, se pueden discutir, ya se lo abro a todo. Anarela, Julián, bienvenidos también. ¿Se pueden discutir esos datos? O sea, porque digo, hoy lo estábamos viendo con los compañeros en el trabajo y decíamos, bueno, está bien esto. Y digo, sí, otro decía, ojo, ¿por qué no fueron los nuevos ministros, por ejemplo, ahí para interiorizarse y estar en contacto? Porque acá nos viene, No, creo que todavía no se sabe quiénes son los nuevos ministros, por eso no pudieron ir. No, yo creo que sí. lo que se vio hoy de Vidal fue el broche, digamos, fue de la gestión que ella quiso mostrar, que era una gestión basada en datos, una gestión transparente. No digo que lo sea, digo lo que quiso mostrar este gobierno fue eso, y me parece que esto de la rendición de cuentas fue en línea, ¿no? Yo creo que vamos a tener que contrastar los datos andando. Los datos son, como decías recién vos, son datos y los van a contrastar. Y digo, si son tan relevantes los datos, ¿por qué no se usaron en la campaña? Porque por ahí es una herramienta que le hubiera permitido un triunfo, o por ahí una brecha mucho menor. La brecha fue muy grande. Yo me pregunto cómo toma hoy el bonaerense esto de la rendición de cuentas. Insisto, digamos, no sé, ¿sirve? Ayúdenme a entenderlo. ¿Sirve que suceda esto? ¿Qué datos se quedaron o qué es lo que vieron? ¿Deuda lo tocó? ¿Habló del tema deuda? Sí, habló del tema deuda. El tema de la rendición de cuentas es mucho más interpolítico. ¿Cómo interpolítico? Vos decís, ¿qué le queda al bonaerense? Sí. No son cuestiones de discusiones entre Kicillof y Vidal. Okay. Al bonaerense le va a quedar, digamos, si cobra en unos días el aguinaldo, no cobra el aguinaldo. Hoy el bonaerense estaba en la cola de los vapros. Claro, no es para los números finitos. Digamos, es como percibimos la realidad. Los números y las estadísticas son muy interesantes para quienes trabajamos de política, digamos. No, bueno, está bien, pero es la base de la realidad después eso, ¿no? Es la base de la realidad. O sea, explíqueme por qué, si no, digamos, si la provincia es tierra arrasada o no es tierra arrasada, depende de los próximos 4 años de vida de un montón de gente. Sí, claro. ¿O no? Sí, claro. Porque si yo digo, arranco un gobernador con una provincia con tierra arrasada, no puedo esperar mucho. Ahora, si la provincia está con las cuentas más o menos ordenadas y se hizo la base, si se armó la base, puedo esperar que la provincia crezca y mejore. Yo lo que me pregunto es si esta información, lo que hoy Vidal hizo público, lo tiene el equipo de Kicillof desde hace cuánto que empezaron las reuniones de transición, 3 semanas. Digo, ¿por qué no se valieron de esos datos para ya salir a hacer algún diagnóstico o decir algo? Todavía no se los escuchó. El tema que también estamos pidiendo, todavía no asumió Kicillof. Sí. Que es también lo que quedó en relación a las PASO. Y a nivel nacional sucede lo mismo. Tenemos hace 5 meses a Alberto Fernández gobernando, porque cada cosa que dice y todavía no asumió. Y ya está con desgaste, o sea, ¿viste? Ya tienen desgaste. Es un presidente que no asumió, o sea, que no tiene poder, pero cada declaración que hace se lee en función de qué hace el presidente. Carolina Barros Esqueloto, ¿cómo le va? Diputada provincial. Gracias por venir, muy amable. ¿Es tierra arrasada la provincia de Buenos Aires, como dice Kicillof o como vienen diciendo? ¿Qué le pareció el balance hoy? Primero, me parece muy bien la presentación de María Eugenia. Creo que ella le tiene que dar explicaciones a todos los bonaerenses. No veo tierra arrasada, pero tampoco quiero entrar en polémicas. También voy a esperar. Creo que nos conocemos el gabinete del nuevo gobernador y, bueno, y las medidas que ellos vayan a tomar. Pero me parece bien que se expliquen los números, dónde están, en qué se hizo, qué no se hizo. Y bueno, y también aceptar que los bonaerenses eligieron otra opción. Y no sé si servía en el medio de una campaña hablar de números, porque no sé si es lo que quería el bonaerense. Estamos en una coyuntura económica muy importante y creo que el bonaerense tomó otras medidas y eligió por otras opciones pensando en otras cosas. ¿En el bolsillo? No, en el bolsillo y en su economía diaria. Entonces, no sé si le interesaba tanto estos números, que sí eran obligación de la gobernadora darlos y explicar en qué se utilizó la plata, dónde está y qué se hizo y qué faltó hacer, porque seguramente faltó mucho por hacer. Yo digo, porque en Nación Macri lo que dice es le dejamos las bases, los cimientos
a Alberto Fernández para la construcción del país, que obviamente lo discute después el kirchnerismo, lo debate el peronismo desde el otro lado, diciendo no hay nada de esas bases, de esos cimientos. Digamos, ¿no? Sí, es una cuestión discursiva. Acá hay más números, ¿no? Digo, recibí una provincia con estos números, la dejo con estos. Después saldrá el gobernador electo a decir si con esa plata alcanza, si esa plata es mucha, si esa plata es poco. Estaba Omar Plaini también. Gracias por venir, Omar, muy amable. Primero, me interesa ver su postura respecto a este tema, digamos, a la cuestión de las herencias, ¿no? Cómo se está discutiendo todas las herencias y si los gobiernos dejan bases o no dejan bases, si en general ahora, digo, este gobierno está marcando un camino o hay que deshacer y desandar todo ese camino. Desde nuestra mirada, de nuestra perspectiva, no deja una base sólida. Cuando usted tiene un crecimiento de la pobreza, como tuvo estos 4 años el gobierno nacional y provincial, cuando usted tiene casi 5 millones más de pobres, cuando hubo más de 300.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron. Por cada puesto registrado todos sabemos que son 2 o 3 changas que se pierden, lo que comúnmente nosotros llamamos changa en la informalidad. Cuando tenés una inflación en 4 años de casi el 300%, cuando endeudaste el país como pocas veces se vio, ¿cuál es la base que dejaste y podría seguir? Evidentemente tenés que reconstruir nuevamente todo. O sea, acá hay dos proyectos totalmente claros. El de libre mercado que expresa el actual gobierno, que así se ha manejado, con un presidente que es producto de ese sector empresarial, y los que creemos en el estado de bienestar. Estos son los 2 modelos que están, y 2 coaliciones. Si vos querés hoy, como decía Néstor Kirchner en el 2001, vamos camino hacia una centroizquierda y una centroderecha. Esta es la gran discusión hoy. Quienes ahora nos toca gobernar, tenemos el enorme desafío de quebrar ese núcleo duro de la pobreza que hace que hablemos todo el tiempo de la grieta, pero yo hablo de la grieta profundo, de la grieta real, no la grieta superficial que podemos tener entre dirigentes o periodismo, la grieta de la desigualdad. Donde un pibe a una cuadra de este estudio, seguramente para tener la panza caliente hoy tiene que ir a un merendero o a un comedor popular y otro que puede comprarse cientos de pares de zapatillas. Esa es la verdadera grieta. Evidentemente nosotros concebimos totalmente distinto al gobierno nacional y provincial. Por lo tanto, vamos a volver a aplicar lo que nosotros creemos y estamos convencidos que es lo que se denomina el estado de bienestar. Claro, donde ahí tiene algunos yo me pregunto, y también lo hago extensivo, digamos, hasta ahora, en general, lo sumo también a Luciano Bugallo. Gracias por venir, Luciano, muy amable. ¿Diputado electo? Diputado electo, bien. Asumimos el lunes. Bien, ahí va. Bueno, ahora después vamos a charlar un poquito de eso, pero digo, y te sumo, digo, porque también venimos hace muchos años con cuestiones estructurales, en la provincia de Buenos Aires me refiero, Omar, también, digo, el bonaerense está como un poco ya preocupado de que no se encuentra el rumbo, de que no se encuentra el camino, de que el conurbano está complicado, de que el interior de la provincia de Buenos Aires empieza a conurbanizar y también a estar complicado con la inseguridad, con la pobreza y demás. No sé, Luciano, a ver, te escucho. No, primero, volviendo Sí. también al inicio, digamos, de la rendición de cuentas que hizo hoy el gobierno, creo que es contrarrestar lo que son datos contra relato. O sea, vamos a escuchar un relato que ya sabemos, que es de tierra arrasada, pero cuando comparamos el 2015 con el 2019, la verdad que las condiciones son infinitamente superiores y mejores que el 2015. Entonces, si esto es tierra arrasada, que era lo que recibimos en el 2015. Por otro lado, por supuesto que hay un montón de cuestiones, pero miles de cuestiones de necesidades insatisfechas en la provincia de Buenos Aires y la Nación. Obvio, casi 70 años que venimos aplicando políticas de bienestar popular llamadas de manera agradable, cuando son políticas populistas que lo único que terminan haciendo es destruir la producción, la inversión y generar pobreza. Y lo único que se hizo en estos últimos años, si no podemos ver los distintos censos, es generar una migración desde el interior hacia los grandes conurbanos, que esto es a raíz de la destrucción productiva aplicada por malas políticas. Seguramente Cambiemos tiene responsabilidad porque gobernó los últimos 4 años, pero en 4 años vos no podés arreglar 70 años de destrozo. Digo, si del discurso de Vidal se desprende que del 2015 al 2019 hoy la provincia está mejor, ¿qué creen ustedes como representantes del actual gobierno? ¿Qué creen que pasó? Que el bonaerense dijo no, esto no, y lo dijo por mucha diferencia. O sea, fue notorio. ¿Es culpa de Macri entonces exclusivamente la economía? De Macri, porque claro, no digo porque de entrada dijeron que la economía, el bolsillo, fue lo que llevó al bonaerense a decir... Igual Vidal yo no sé si solo Miren, el bolsillo. Tenemos ejemplos distintos y
El senador también representa la 8ª sección, que es La Plata. Sí. La Plata se hicieron muchísimas obras. Bueno, es el único, de la 8ª, el único senador. Por eso, se hicieron muchísimas obras y la gente priorizó esas obras. Bueno, por eso, pero en La Plata Por eso ¿no? podemos discutir de acuerdo los lugares, la concepción que hubo en la decisión del voto. La Plata tenemos 44 kilómetros de bajo tierra que se hicieron en obras hidráulicas que nunca en la vida se habían hecho en la ciudad. El platense eligió por eso y también tenía seguramente un problema en su economía diaria, en ir al supermercado, pero priorizó... Sí, convengamos que la ciudad de La Plata es una ciudad administrativa, hay muchísima gente como en el Estado, entonces Bueno, pero cambió es distinto. también el voto. Pero a ver, cambió el voto también, ¿eh? Sí, bueno, igualmente creo que lo de la obra hidráulica, que es el fuerte de esta gestión local, se inicia en la gestión anterior y Omar, fue una necesidad del 2013. ¿Perdieron por las obras en la ciudad de La Plata? No, yo creo que hubo una remontada del gobierno actual muy grande después de las PASO, que hizo un efecto importante en La Plata, en Mar del Mejoró Plata, mucho Macri la elección. en Bahía Blanca. Creo que la derecha por primera vez encontró una referencia en Macri. Históricamente nosotros hemos tenido un sector que no nos apoyó, está claro. Perón, que fue el que más votos sacó el 62%. Pero yo me permito decir algo. Este discurso del gobierno nacional de los últimos 70 años claramente es un discurso anti-peronismo, anti-sectores populares. Esto realmente comienza con el golpe cívico-militar del año 76 con la política de Martínez de Oz. Hasta allí, recordemos, la Argentina tenía 3% de inflación y 2,5% de desocupación. Muerto Perón, se produce con el Rodrigazo y demás. Claro, en el Rodrigazo... Déjame terminar la idea. Entonces lo que digo, no utilicemos esta cosa marketinera de los últimos 70 años. Porque la escala social en la Argentina y quien industrializa este país es el advenimiento de Juan Perón. Aquí no se producía ni un alfiler. No nos olvidemos de estas cosas, porque si no es muy injusto. Las 3 etapas que tuvimos de gobierno de carácter neoliberal como este, las 3 etapas terminaron muy mal económicamente y aumentando la pobreza. Y quiero recordar algo. Cuando asume Néstor Kirchner, Néstor Kirchner asume con 52% de pobreza y con 22% de desocupación. Había más desocupación que los votos que tuvo Kirchner. Cristina se va del gobierno, si ustedes quieren, con 28-29% de pobreza y con el 6% de desocupación. Entonces, ¿se achicó? ¿Se resolvió? No, no se resolvió. Y esta es una deuda que tenemos en democracia. Se va con un 30% de pobreza, pero también se va después de 12 años de una gestión con no menos de 30% de inflación interanual. 25%. Se va con más de 35% de trabajo informal. Disculpen, se va con un casi 35% de trabajo informal. Digo, ¿va a haber una autocrítica del sector de cara a lo que se viene? Porque si van a repetir, está claro que el macrismo profundizó lo que se venía dando en Argentina, sí, claro. El crecimiento de la pobreza, eso está claro. Digo, ¿va a haber un análisis, una autocrítica para cambiar las políticas y las medidas que se hicieron durante 12 años o van a continuar por el mismo camino que demostraron durante 12 años que tampoco funcionó? A ver, sí funcionó, no funcionó todo lo que nosotros esperábamos. Y cuando doy estos datos, doy los datos de la UCA, la misma UCA que da datos hoy, no doy datos propios. ¿De la inflación? Sí, los datos de la UCA, de pobreza, de indigencia, de informalidad y de inflación. Datos de la UCA que son los mismos que están hoy. Antes descreían de los datos de la UCA. No, estoy hablando porque acá sentí recién que dijeron, bueno, no había datos. No, los de la UCA doy. Sí, pero no los midió todo el tiempo la UCA. Los midió una parte evidentemente, un nuevo gobierno nuestro, seguramente vamos a aplicar otras cuestiones, otras herramientas, otros mecanismos. Eso está clarísimo, porque además el presidente va a ser Alberto Fernández. Quiero aclarar una cosita antes que sigamos, que el futuro senador que representa a La Plata, yo creo que no es solo la remontada de Macri. El intendente Garro fue el intendente de Cambiemos y el cuarto del país que más votos sacó. Sí, eso es verdad. Creo que no es... Igual se desprendió totalmente del gobierno nacional y provincial. Dijo, vótenme a mí, no importa el partido. No fue así tampoco. ¿Cómo que no? Sería subestimar decir que... una remerita negra, parecía dar una charla. Yo igual le dije, lo felicité, que era fachero. No, está bien, es una estrategia de campaña. Sería subestimar al intendente decir que fue la remontada de Macri. No, fue el intendente que la gente eligió
por muchas cosas que se hicieron en la ciudad de La Plata que durante muchos años no se hicieron. Entre otras cosas por la candidata que tenía enfrente, ¿Cómo Omar. No, le quería preguntar a Omar. ¿Por qué decís que No, porque muchos hablan, y desde el núcleo del peronismo, que si la rival hubiese sido Victoria Tolosa Paz, por ahí el resultado no hubiese sido ese. Es una pregunta. Yo no hago análisis contrafáctico. Para mí era una excelente candidata, una gran candidata, no alcanzó. Las razones las dejaremos para otro momento. Ganó Garro. Ahora, que hubo una remontada de Todo Cambiemos, indudablemente. Si había perdido en la primera vuelta con el mismísimo Alberto Fernández por 15, 16 puntos y se terminó ganando por 8. No se dio así. Entonces creo que eso no fue, así. Fue en la misma dirección. A ver, querías agregar algo, Luciano. No, yo vuelvo al principio, se habla de políticas neoliberales, yo quisiera saber primero qué es el neoliberalismo, porque como ciencia política no existe. O sea, agarran toda una estructura de relato donde todas adjudican un montón de cuestiones negativas, lo que a ellos les conviene, que no terminan siendo, digamos, reales a lo que realmente es una ciencia política. De hecho, ojalá Cambiemos hubiese sido un gobierno liberal, hubiese tomado políticas liberales, hubiese bajado impuestos, generando más producción. Pareces pero experto. No, pero lo digo de verdad. O sea, bueno, lo que pasa es que no pensás que esa fue la falla. Claro, no fue ni una cosa ni la otra. Fue un híbrido todo el gobierno. A ver, una cuestión es cuál es el horizonte, hacia dónde vas, otra es lo que vos podés hacer en el contexto que te toca. O sea, vos si querés bajar impuestos, primero también tenés que, o sea, obviamente vas a perder recaudación, antes tenés que bajar el gasto, o sea, en el contexto que se tocó, con la bomba que recibimos, quizás la responsabilidad de Cambiemos fue no haber sabido desactivar esa bomba que se recibió con un déficit Pero vos no crees que galopante. desactivando esa bomba de la otra manera que se planteaba, porque Cambiemos termina siendo, y ahora voy al segundo tema de la noche, pero Cambiemos termina siendo una especie de algo progresivo, digamos, ¿no? Algo de a poco, Nico, ¿no? Digo, va de a poquito, desactivando algunas cositas, no mete el guadañazo que por ahí se había esperado mucha gente. Ahora, por supuesto que no lo podés hacer porque vos tenés Claro, que contener socialmente que a un parte de la sociedad que es vulnerable, que no puede adecuarse a los cambios bruscos y vos tenés que ir acompañándolo. O sea, si hubiese Cambiemos hecho lo que hacia donde apuntaba en el futuro, hay un montón de gente que queda descolgada. Entonces, por eso mismo se tuvo que recurrir. Por eso mismo se tuvo que recurrir, el famoso gradualismo. Pero es que no fue gradualismo, fue error por error. O sea, fue un error del principio al fin. Por algo se va. Por algo se va un tipo que en el 2017... No fue gradualismo, fueron errores. Fueron errores, no fue un gradualismo. No aplicó ningún tipo de política ni gradual. A ver, yo te digo, primero... Se endeudó de la historia más grande de la historia argentina. Diciendo en algunos puntos. Primero, nosotros esta elección obtuvimos más votos que en el 2015. Hay otro factor que es la unión también del PJ. O sea, del otro lado, antes vos tenías a Massa separado, a los compañeros todos peleados, incluso varios de los que están todos amontonados terminaron ahora hablando, despotricando en contra de Cristina. No. Terminaron amontonados. Políticos. Bueno, están amontonados. A ver, yo lo escuchaba el propio presidente Alberto Fernández hasta hace 6 meses hablando peste de Cristina de Kirchner y ahora de pronto es una oradora maravillosa. Cambió, sucedió lo mismo y sin embargo terminó... Por supuesto, y lo explicó en su momento. Lo que ella le criticaba a Macri era por la familia Macri, por lo que simbolizaba la familia Macri. Pero a ver, chicos, Sí, la sesión pasada casi se cae porque no se ponían de acuerdo entre ellos. Pero es política. Por eso, todavía no asumieron. Pero que bueno, a lo que voy eso, a ver, pero es interesante. No, para terminar la idea, es un frente que también lo van a tener que llevar como frente. Y no nos olvidemos que casi 41% siguió eligiendo a Macri, ¿eh? No fue una diferencia como las PASO. La brecha se achicó. Y hubo casi 41% de argentinos que dijeron, sigo apostando por ese modelo. Yo coincido que en el frente de todos hay mucha diversidad, pero en el macrismo también la hay. Macri terminó integrando una fórmula con Pichetto y ahora se empiezan a ver las rupturas. Digo, lo que era la pelea que siempre se negó de Marcos Peña con María Eugenia Vidal, con Monzó, que ahora... se anda candidateando por la provincia, digo, tampoco es que el macrismo fue tan puro. Vamos a esas discusiones porque también hay discusiones y hay rosca por los cargos también. ¿Cómo está esa cosa en el frente de todos? Como decían acá, después le vamos a preguntar también a Omar, pero digo, ¿ves esto de que se caía la sesión? ¿Vos estás hablando en provincia? Sí, provincia. Y además me imagino que debe ser las mismas roscas de la nación. Es la misma rosca, sí, claro. Y en provincia, nada, ¿hay divisiones? Pujas. Divisiones no, hay entidades diferentes. ¿Cuáles son? Y está por un lado Kicillof y por otro lado Massa, por otro lado es intendente del conurbano, está la Cámpora también sobrevolando, digamos. Hay entidades y cada uno de los sectores quiere ganar la mayor representación, está el sindicalismo también. Digo, hay una puja, como la hay siempre. A ver, no me parece que esté mal que haya una puja de poder. Lo que sí me parece, digamos, hay como distintas cuestiones que se fueron hablando en este programa que a mí me dejan pensando. Bugallo planteaba el tema del relato. Y
Se hablaba también que hace 40, 45 años que el sistema político económico argentino expulsa gente. Nosotros tenemos que entender esto, digamos. La clase política tiene que parar la pelota en algún momento y pensar políticas a largo plazo, porque estamos expulsando todo el tiempo a sectores. A ver, gobierne el neoliberalismo, gobierne el nombre que le queramos poner. Perdón, tienen un desafío muy grande que es ir a sesionar, Y se votan. Carolina también, tienen ese desafío de mostrarle al pueblo que pueden sesionar, porque este año sesionaron 3 veces. No puedo hacer cargo, no. No, por eso digo, tienen el desafío. Pero hay grandes momentos en que la política, a ver, y tienen que hacer un mea culpa, la política está de espalda a la sociedad. En grandes momentos, a lo largo de la historia argentina, por lo menos estos últimos 45 años, porque hay cosas que no se llegan. Yo no creo, voy a hablar en primera persona, yo no creo estar de espaldas a la sociedad, no. Yo no hago referencia a una persona Bueno, espacial. es que todos somos partes de la política. Y si nosotros no tenemos la mirada puesta en el otro y trabajar para el otro, nos equivocamos. ¿Qué lugar elegimos? No. Yo trato de estar lo más cercana, que muchas veces medidas que se toman, uno también en primera persona no puede modificarlas. Uno que puede entender que también hubo decisiones equivocadas, prueba y error, que quizás hasta uno ha sido crítico de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si nosotros como políticos aceptamos estar de espaldas a la gente, confundimos el rumbo totalmente. La mirada puesta en el otro y trabajar para el otro va en medida también de achicar esa brecha que hay entre un chico que quizás hoy no tenga que comer y el chico que tenga las mejores zapatillas. ¿No estás de acuerdo que hace 30 años que hacemos asistencialismo y no Pero gobernamos? bueno, podemos sentarnos a discutir otras medidas como el asistencialismo que porque ¿a quién miramos? Al que se está prendiendo fuego y no hacemos nada para que no haya todo el tiempo cada vez más gente que se prenda fuego. No. Creo que hay dos problemas. Muchas veces lo urgente termina tapando lo importante, pero en esas políticas a largo plazo que vos pedías y que debe ser compromiso de todos, de quienes se van y de los que vienen, de intentar sostenerlas, creo que ahí está un punto donde se va trabajando también sobre lo importante. El punto para la política de largo plazo, me meto en un temita que es hay un nuevo gobierno en la Nación, en la provincia de Buenos Aires. Ese nuevo gobierno tiene un desafío que es el que planteaban antes de la elección, que es esto de volver para ser mejores. ¿O no, Omar? ¿O me equivoco? ¿Está ese planteo? No se puede traspolar sistemáticamente el tiempo. Esto es una realidad. Va a haber un nuevo presidente de la Nación, que es Alberto Fernández, un hombre que está preparado, que conoce la cosa pública, que es muy formado. Va a armar su equipo con total libertad, lo mismo que el gobernador. Son gente muy capacitada, nosotros confiamos mucho, por eso hemos inducido a lo que cada uno de nosotros representamos para acompañar allí con el voto. Y sabemos que hay una gran mayoría del pueblo argentino, esa mayoría que acompañó y que votó, con mucha expectativa y con mucha esperanza. Y ese es un enorme desafío. Además hay que analizar el contexto de la región y el contexto mundial en que se desarrolla todo esto, porque lo que dice acá tu colega de la política que no resolvió los últimos 30 años, primero hay que hacer un análisis internacional. Nunca las miradas son locales. Las tendencias son siempre internacionales o regionales. Obviamente que la política tiene una deuda con el conjunto de la sociedad, el mundo, porque el único estadista que tiene el mundo hoy, que es Francisco y que es argentino, y muchas veces se lo descalifica acá, habla de la globalización, de la indiferencia y del descarte del ser humano. Hay un mundo concentrado, terriblemente concentrado, donde unos pocos manejan la riqueza sin importarles o 2/3 de la humanidad que vive con $2 promedio por día. Entonces es muy importante que analicemos, y todos tenemos responsabilidad. Ustedes desde la comunicación, nosotros cuando nos eligen para representar algún sector, político, sindical, social, de lo que fuera. Ahora, no lo resolvemos con chicana. No lo resolvemos con esta chicana de baja estofa y bueno, están todos, se van a pelear. Mire, en toda familia, cada casa es un mundo, decía mi papá. Y así es. Pasa en el frente de todos, pasó en el radicalismo, pasa en Cambiemos, porque cada uno tiene sus personajes al interior. Lo importante en esto, primero, es que cada uno de nosotros vivamos lo más parecido a lo que hablamos. Segundo, que tengamos sensibilidad por el otro y que te duela el otro que la pasa mal. Porque hay muchos conciudadanos que la pasan muy mal, terriblemente mal. Y este gobierno, los 4 años, lo único que hizo empeorar eso. Yo no voy a entrar a descalificar a nadie, pero los datos duros son estos. Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia,
se perdieron miles de puestos de trabajo, nos endeudamos, perdimos poder adquisitivo, desmejoró las condiciones en la mayoría de los objetivos y se beneficiaron 4 sectores: las energéticas, el agroexportador, las mineras y el sector financiero. En este los demás se perjudicaron. Me permito preguntarme, es en medio de todo eso, porque se decía que va a tener total libertad Alberto Fernández, que gobierna un nuevo presidente, digo, ¿qué rol va a cumplir y qué rol va a tener Cristina, que tuvo protagonismo muy grande en estas últimas horas con la declaración, donde se habló mucho de esto de, al final Cristina está igual que antes, y Alberto Fernández el mismo día con un cruce con Alconada Amón, que también... No, pero ahí tenés, por ejemplo, el cruce con Alconada Amón. Sí. Ayer todos los medios hacían eco del cruce con Alconada Amón. Sí. Nadie habló cuando Vila denunció los aprietes de Macri. Nadie dijo nada. Y lo que dijo Alberto fue, se terminaron los operadores. Le aclara a Alconada Amón, le dice, ¿se ha terminado? Sí. Y sí, pero se lo aclara porque él lo señala en un Twitter como operador judicial de una causa que va a quedar detenida en Bahía Blanca. Es grave. Si antes de asumir... Alconada puede hacer, digamos, para mí en la nota de Alconada Amón me da más la sensación de ser una operación berreta de un abogado bahiense, ni siquiera... Digo berreta no por Alconada, digo una operación chiquita para un espacio pequeño, digamos. Y para mí Alconada es un gran periodista, que no quiere decir que no haya podido hacer una mala nota en este caso. No, pero él lo involucra al presidente electo, o sea, en un momento que hay que tratar de... Dejemos lo que corra y limpiemos, basta, ya lo Pero estamos digo, en el mismo día en el que Cristina se pelea de la forma en la que se pelea o discute de la forma en la que discute, que le dice a los jueces, en un marco, digamos, en ese marco de los jueces diciéndole, ustedes van a ser los que tienen que responder las preguntas, y no yo, digamos. En ese contexto estoy hablando, digamos. Me pregunto qué rol va a tener la... ¿Pelea o se defiende? Mirá, si no partimos todo de la base de repudiar y digo que alguien, perdón con la palabra, se cae en las instituciones, no vamos ni para atrás ni para adelante. Vos no podés plantarte ante un jurado y decirle, pregunta tienen que responder ustedes, y irte. No podés. Seas la expresidenta, seas mi vecina. A vos no te hace ruido el marco. Pero a todos nos debería hacer ruido. Bueno, estamos hablando a todos que no nos se debería. permitió tampoco. Era una indagatoria, sí, yo estoy de acuerdo. Público, ¿no? Se debería haber permitido. Hay algo muy claro viciado, que ¿no? Pero ¿por siempre qué? Las causas las tienen los dos. ¿Por qué es jueces? una cosa o la otra? Hay que investigar por qué las causas las tienen los dos jueces, esos mismos dos jueces. Hay que investigar o hay que repudiar que no dejaron que se televise cuando se podría haber hecho. Ahora, ¿vamos a aplaudir o nos vamos a celebrar lo que hizo Cristina? Está mal. Y si no lo repudiamos entre todos, nos vamos a seguir cagando las instituciones. ¿A ustedes les preocupa el rol que pueda llegar a tener Cristina Fernández de Kirchner? Primero, yo descreo de eso de lo que dijo Alberto Fernández, que se terminan los operadores, porque el principal operador de la política argentina hoy es presidente. Si hay alguien que estuvo operando... ¿Cómo es eso? Si hay alguien que se dedicó a operar dentro de la política, en la justicia y en los medios, en su momento fue Alberto Fernández. Cuando un candidato de Carrió por la Ciudad de Buenos Aires fue denunciado con una denuncia falsa hecha por su momento por la CIDE, quien estuvo detrás de ese momento era Alberto Fernández. Entonces, por ese lado, no creo en esa visión de soy un... Pero ¿cómo por detrás, perdón? ¿Haciendo qué cosa? Haciendo denuncias falsas, Pero eso concretamente. Está probado, Fue probado, fue denunciado. Fue denunciado, en su momento salió en todos los medios. Se lo denunció un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tenía cuentas en el exterior y no eran falsas. Segundo, yo también descreo si realmente quien tiene el poder es Alberto Fernández o Cristina de Kirchner. Yo no creo que le dé libertad. Para mí, lo que yo percibo y veo en base a actitudes que se logra percibir es quien realmente va a gobernar es Cristina Kirchner. Y lo de ayer, la demostración de ayer es volver a lo que fue el peor de los 12 años. Es la falta de respeto a las instituciones, la falta de libertad de los tres poderes, es eso a lo que van, y es eso a lo que volvemos. Entonces yo no creo en esa volvieron mejores, volvieron Tampoco hubo buenos. mucha libertad, digo, y mucha separación de poderes durante el macrismo. Hay que decir todo, ¿no? Pero igual hay que decir todo. Disculpame, estuvo el padre del presidente investigado, estuvo el primo investigado, hubo un montón de gente, digamos, de Cambiemos que estuvo investigado, en ningún momento estuvo... Hubo un dueño de medios que dijo, hubo un dueño de medios, lo acaba de decir y mi nadie se compañero, hizo eco de la... Nadie se hizo No, eco. digo, la justicia debería actuar de oficio, ni siquiera es que nosotros nos tenemos que hacer eco, pero... No, ayer yo no escuché a ningún periodista... A ver, a mí me parece que si estamos hablando del descreimiento que hay en la política, el descreimiento hoy de la justicia es más preocupante incluso... Yo creo que la justicia es... Estamos entrando a un terreno muy escabroso. ¿Querías agregar algo? Sí. Hay muchas cosas. Este programa tiene ese ritmo que a veces es... No, pero bueno. Uno está acostumbrado. En todo canillita anida un periodista frustrado, no te preocupes conmigo por eso. Me imagino. Porque estoy muy acostumbrado. Primero me parece que seguimos con esto de la grieta superficial entre nosotros, descalificando ahora al presidente. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, no tengo ninguna duda,
Primero va a cumplir un rol. Yo quisiera saber qué político argentino se tatúa en su brazo o en su espalda. ¿A quién se tatúa? Los jóvenes tatúan una banda de rock. Eso también es superficial. No, perdón. Yo no, si me deja contestar, yo sé ya veo lo que usted piensa. Se hacen pequeñas intervenciones. Cuando hay sentido de pertenencia, yo soy muy respetuoso de ese sentido de pertenencia. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil lograr que un político tenga sentido de pertenencia como tiene Cristina Fernández de Kirchner. Le podrá gustar más o le podrá gustar menos. Por lo tanto, el rol que tiene ella, claro que es central. No hay político hoy que esté por encima en la aceptación popular de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, tiene un sector que no la quiere, está claro. Ahora lo otro. Es difícil gobernar. Hay un sector en la Argentina... Un pequeño paréntesis. Es muy difícil ser presidente con ese contexto. Digo, va a tener que no es difícil porque Cristina tuvo la inteligencia de ponerse al costado. Ni atrás ni adelante. Se puso al costado. Y ha sido tan inteligente que evitó que pasara en la Argentina lo que pasó en Brasil o lo que pasó en Bolivia, por citar solamente dos ejemplos. Lo evitó Cristina inteligentemente porque tiene una cabeza más allá que cualquier otro. A ver, me interesa, si Cristina hubiera sido candidato y Argentina está como Bolivia. Argentina iba camino hoy. Las intervenciones que hace el poder central en el mundo no son como las vimos antes bélicamente. Hoy te generan el caos interno, ese mismo caos que vivió Evo Morales, quizás por una champonada de él, que también le pasó a Brasil. Y no ganó la calle por mucho, ganó por 25.000 votos en Uruguay, no ganó por tanto. Pero digo, eso podríamos hacer un día un análisis muy profundo. Lo que digo es esto con respecto al sector de la justicia. Si hay un sector en la Argentina que entró en el descrédito como los otros sectores, es la justicia argentina. Fiscales y jueces que siempre van al compás del gobierno de turno. No lo digo ahora, lo dije hace muchos años esto. Hace muchísimos años. Ahora, que con Cristina hubo saña, hubo saña. Y hubo saña porque ella durante 2 años no tuvo fuero. Es más, llegó a titular un diario argentino de lo de mayor tirada que Cristina terminaba como una vieja arrumbada y sola porque nadie le iba a creer. Yo he escuchado todólogos de toda la haya, todólogos opositores, oficialistas, colegas de ustedes, decir que había terminado la vida política de Cristina. Es la vicepresidenta de la nación electa. ¿Saben por qué? Porque en el pueblo tiene un gran sentido de pertenencia. Y si eso no es haber dejado en determinados de los sectores de la sociedad un grado de confiabilidad y de respuesta, díganme cómo se llama. Porque no creo, si no tomamos al votante por estúpido. Yo soy muy respetuoso al votante, muy respetuoso. Igual me parece que no es la discusión, nadie discute a Cristina, ¿eh? No, ahí hice me una parece pregunta que a ellos. no es la discusión, nadie discute, creo que desde un lado o del otro hay que destacar. Ahora no la discuten, no, nunca, diputada. No, Ahora, nunca, no, yo no la discutí. Yo nunca la discutí, me parece una política muy interesante. Usted no la habrá pero discutido. no podemos dejar de, por lo menos a mí, y realmente siempre, si me preguntan, reconozco la figura de Cristina, verla ayer, como la vi en los pequeños videos, me dolió un poco, porque por todo lo que está indicando, creo que valía otra discusión y otra exposición de ella. ¿Le parece después de toda la hazaña que tuvieron con ella? Me parece que sí, porque ella es tan inteligente. Su hija está enferma me parece por que una sí, persecución. Me parece que sí, porque ella es tan inteligente que podría haberlo manejado de otra manera. No le tocó vivir entonces a usted nada de eso, por eso igual no estamos olvidando. Mire, no sabe de dónde vengo ni la cercanía que pude haber llegado a tener a muchas personas cercanas a Cristina. Entonces no lo sabe. Con ella, pero creo que con la inteligencia que tiene Cristina y como se ha manejado durante mucho tiempo, ayer nos podría haber dado a todos, a los que la votaron y a los que no, un ejemplo de defensa, porque estaba sola defendiéndose. Un ejemplo de defensa respetando las figuras de los otros. Igual no estamos olvidando el punto de por qué está ahí. Ella no está ahí por honesta y transparente. Entonces, a ver, si estamos discutiendo ex post, si la justicia, si esto, si no... ¿Tiene alguna sentencia firme? Disculpame, tenés un montón de funcionarios detenidos. ¿Tiene alguna sentencia firme? No, porque la justicia no avanza. El presidente suyo asumió con 146 causas, Macri. Disculpame, si la justicia avanzara como tendría que hacer, como tendría que haber avanzado el último tiempo... Macri estaría preso. Seguramente, pero que esté preso. Bueno, yo no me voy a inmolar por defender a Macri. No diga eso, pero no tiene sentencia firme. No me cambies el discurso, yo no me voy a inmolar para defender a Macri ni a quien sea. Lo que te digo, Cristina no está ahí por honesta y por intachable o transparente. Usted no puede demostrar que Cristina es deshonesta, porque la justicia no la sentenció. La justicia la sentó ahí por innumerables casos de corrupción, y un montón de casos de funcionarios detenidos y demostrados que robaron en el Estado. Usted está hablando de Cristina. Y la pobreza que...
Usted está hablando de Cristina. se hizo funcionar. En la Argentina existe Eso la fue- presunción de inocencia. Eso fue, bueno, está perfecto, pero Listo. por algo está ahí. Entonces respétenlo. Entonces no está Perdón, ahí por honesta ni No, por quiero crear una transparente. pequeña cosita porque para yo eso. respeto a- Ustedes saben que Todo yo hay de intento de eso, mantener ¿no? la centralidad con todo. Digo, en el caso de Cristina, yo me informo, busco informarme, escucharlos a los periodistas que saben, a los invitados que saben también muchísimo. Creo que a Cristina se la involucra en esta causa medio como de costado incluso. No aparecía en la causa original. En esta concreta. Cristina tiene 10 procesos Sí. abiertos. Los dos más complicados son Otesur y los Sauces. Que no es este. Que no son estos. Esto es Este vialidad. aparece como por el Esto es costado. vialidad. Aparece Eso- por el costado Esto es diciendo, obra aparte, pública. el tema que hay Esto es ser obra amiga de Lázaro Báez, digamos. Como Claro, que tiene un vínculo ella en con un momento Lázaro dice, Báez, pero- Hay cuestiones en que, realidad digamos, no- hay cuota de realidad, gran cuota de realidad en lo que plantea Plaini y gran cuota de realidad en lo que plantea Bugallo. Hubo persecución en algunas cosas, por ejemplo, la causa dólar futuro Dólar es un futuro. mamarracho. Mamarracho. Y la mía también. Y el memorándum bastante discutible. Pero Aprobado el caso de por Cámara. Otesur tiene una gran, y los Sauces, digamos, tiene una gran carga probatoria. Claro. ¿Que está condenada? No, no está condenada. ¿Es corrupta? No, no es corrupta. Pero hay grandes indicios que señalan que sí. Grandes indicios Hay que señalan seguir sí. avanzando Negocios, con ese caso. digamos, el tema es que la justicia tiene un letardo Sí, terrible. y Y, además- aparte y en van, el medio- van a y en color el medio- político, y en el cambia, medio Muriel. cambia de No, Quiero digo, cerrarme con algo, que dale. por ahí Carolina decía, yo creo que el discurso de Cristina ayer a mí me llevó a, salvemos la distancia, ¿no? A cuando Fidel Castro se defendió, que dijo la historia me resolverá, y lo que dijo Cristina es eso, a mí me va a resolver la historia. Es la No sé construcción, ustedes. es la construcción del relato. Digo, ¿no? Esa es parte de la construcción del No, relato. no sé, es lo que me dejó a mí, mi impresión subjetiva. Cuando lo dijo es obvio. ¿Por qué quería que lo televisaran prácticamente en cadena nacional? Porque No, televisaron quería, todo. quería que lo Porque televisaran porque todo. televisaron Igual la la acusación. es parte de Quería la que lo construcción televisaran del porque relato. televisaron la acusación y el pedido Pero, me Guayo, parece a que ver, es bastante vamos racional, ¿no? vamos a ser sinceros. Estos 4 años se vieron cosas a nivel judicial que son aberrantes. Digamos, Bueno, si la la justicia detención no de Amado actuó en su momento, Vudú que y la actúe foto ahora. en pijama. No, está pero por bien. supuesto, pero por a ver, supuesto, a ver. Amado Vudú tendrá que dar explicaciones de lo que hizo y lo que dejó de hacer como funcionario, pero se permiten cosas, las filtraciones de las escuchas, un montón de Eso cosas es que no normal. están bien. Estamos pues, pasadísimos. y si pasa dentro de 2 años con Macri, coincido voy a hacer lo mismo. 100%, coincido 100%. Ahora, esos abusos no lo convierte en transparente, honesta. Pero todo en queda mal. A ver, A ver, por ejemplo, tengo que cerrar, Nico, porque lo último cerrame comentario y con ya esto, cerramos. dale. Hace un año Carrió quería hacer un juicio político a Garabano. ¿Pues sí? Todo es como fuego artificial, todo a nivel judicial y nada cambia. Vamos a ver qué pasa. Que quiero preguntar por lo último, ¿cuál va a ser el futuro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Digamos, ¿se puede conformar un único bloque? ¿Se va a trabajar pensando en el líder de la oposición, Macri, Vidal? No sé quién más se habla, Jorge Macri, Ritondo, Macri. Monzó, ya no sé ni cuántos son los que pueden liderar la oposición. Es Macri, ¿quién es el líder de la oposición? No, yo creo que primero en la legislatura lo que tenemos que tener es la adultez suficiente para trabajar dentro del bloque. Somos hoy 44, sería importante mantener el número, darle gobernabilidad también al futuro gobernador, porque creo que también de eso se vale la democracia. Creo que es importante eso. Creo que van a surgir más líderes y eso también tenemos que esperar. Mirá. Hoy creo que hay muchos en la largada. Me imagino un garro peronista yo, porque yo lo conozco a Julio, sé que sabe la marcha. Me imagino que... Hay muchos en la largada y bueno, creo que tenemos que ser todos responsables y dejar que el tiempo vaya transcurriendo. Luciano, ¿vos qué decís? Yo creo que cuando no estás en el oficialismo, que es cuando los cargos te ordenan verticalmente, en la oposición estamos todos en el llano y hay que dar Tal cual. libertad a que los liderados se construyan. Por supuesto tenemos en Nación un 41% argentino, en provincia 38% de bonaerenses que nos votaron para hacer oposición, eso hay que reconocerlo, a ellos los votaron para hacer oficialismo, nuestro rol es acompañar en aquellas políticas que consideremos que van en pos de una mejor provincia y donde consideremos que se están haciendo cosas erróneas, estaremos Me cumpliendo el preocupa rol. que todos nieguen a Macri y a Vidal. No, porque bueno, nadie a responde ver, con no, seguridad no, que para perdón, nada. a Macri y Vidal. Perdón, quiero hacer una No, aclaración. para Pero a ver, perdió A ver, con el no tengo más 40% tiempo. de Está los votos, interesantísimo, dijo pero- que quería seguir en la conducción y ya lo están Pero matando. YouTube nos saca la Pero no A ver, terminé. nadie nega No, a no, yo Vidal. terminé, te estaba hablando y me cortó de Pero medio. uno se la jugó. Lo seguimos. No, la pero pará, próxima. lo que estoy diciendo es una Interesante. cuestión natural que es eso. Ahora, nadie... A ver, yo entro como diputado provincial por los votos de Vidal. Claro. Yo no entro por mí. Claro. A mí no me conoce nadie.
Yo soy un diputado que Bueno, a partir de ahora lo conozco más partidariamente soy de Lilita, pero llegué a la legislatura por Vidal. A ver, nadie va a dejar, ella no va a dejar de ser la ex gobernadora, ni el vicegobernador va a dejar de ser ex vicegobernador, nadie le va a sacar el carisma y la aceptación que ella tiene en el público. Ahora, además de eso, para mí ahí tendría que haber libertad para que se construya un nuevo liderazgo, porque aparte va a ser por el bien de nosotros. Está muy bien, está clarísimo. El sindicalismo va a tener un desafío para cerrar con esto, digo, porque Grabois, por ejemplo, organizaciones sociales dicen, hay mecha corta. Y imagino que los sindicatos también van a tener mucha presión, ya se está discutiendo mucho con el tema del bono. 2 preguntas en una lo más rápido posible. ¿Se puede hacer equilibrio ahí para respaldar al presidente, pero también estar escuchando a la calle y a lo que pasa en la calle? Y la segunda es el rol que ves que puede llegar a tener Moyano. Hoy estuvimos almorzando con Moyano y Alberto Fernández. ¿Y? Una reunión excelente. El presidente va a gobernar con todos. Es más, yo veo un presidente, mi mirada, ¿no? No lo conozco de ahora, Alberto. Veo un gran demócrata. Tiene características algunas parecidas a don Raúl Alfonsín. ¿Alberto Fernández? Y el tema del bono es un tema de cada organización sindical. En algunos sindicatos está incorporado como parte de la paritaria. Pero te voy a decir más. Una de las cosas que hablamos hoy con Alberto fue la mirada de la región, que quizás da para otro programa porque a mí me cambió la mirada que yo tenía en la región y la oportunidad que él ve porque de alguna manera es una región derechizada y el centro mundial de la política mira con alguna inconveniencia. Y él me dio una mirada que me sorprendió mucho, pero veo un hombre, un gran demócrata en Alberto Fernández. Y va a gobernar con todos, de eso no tengo ninguna duda. Él dijo una frase cuando vino a CGT muy interesante. Ajá. Pasemos de la intolerancia al respeto. Y yo quiero terminar con la intolerancia de algunos que se creen donantes de éticas, paladines de la justicia. Hay que terminar con eso. Espero que de don Raúl no tenga la hiperinflación, porque ahí sí estaríamos complicados. Después toda la otra parte... No, mira, yo estoy hablando de demócrata. Yo no hablé de las herramientas económicas que aspiro y espero por lo que hablamos con él, que él va a hacer no un trazado económico, un plan de desarrollo económico. Hay que pensar la Argentina y planificarla para los próximos 30 años. Y ahí el movimiento sindical tiene mucho para aportar. Gracias claro. a los tres por haber venido. Invitados siempre. Se quedan, porque vamos a una pequeña pausa de YouTube. Es un comercial solo y volvemos. Acá estamos para el segundo bloque de Demasiado Humo en @Infocielo. También por ahí lo podés estar viendo por separado. Me quieren poner a la productora que hoy está de panelista, que podría hacerlo tranquilamente porque es panelista habitual. Daniela, le agradecemos por la... productora que el anterior que teníamos. El anterior, gracias a Dios, nos está toma con todavía nosotros. tirado en un viñedo, ¿no? Debe estar tirado en un Abrazado viñedo. un corcho. Qué bárbaro. Aller. Está escalando la conquista. No, digo viñedo porque está con el Mistela por el tema de la Eucaristía. Sí. ¿No? Fue a celebrar misa a Mendoza. Y justamente tiene que ver con el tema que vamos a charlar en este bloque, que tiene que ver con algunas encuestas, o por lo menos alguna encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, que muestran mucha modificación, por lo menos en lo que son los grandes centros urbanos y el decrecimiento de la gente que tiene fe o creencia en la religión, como por ahí esto que hablábamos hoy, ¿no? Digamos, la política te ahuyenta. La justicia te ahuyenta, porque también ya empiezas y hasta la gente empieza también a bajar la intensidad con respecto al tema de las religiones. Crecen otras religiones, otras creencias, están creciendo y con mucho protagonismo, y en muchos casos también vinculado a la política, ¿no, Nico? O sea, como sí, claro que se sí. cruzan estas cosas. Nosotros porque están en presencia del territorio, ¿no? Estamos haciendo referencia puntualmente a un trabajo que realizó el CONICET a cargo de Fortunato Marimachi, que es un tipo que viene investigando hace mucho tiempo las religiones, y hay como una decaída por parte de la Iglesia Católica. Vos decís que no hay tantos creyentes en la religión. Principalmente estamos hablando, digamos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y hay un crecimiento del Evangelio. Digo, me parece que también el crecimiento de ciertas religiones va de la mano de la crisis económica que vive el país. Digamos, como una necesidad de encontrar, digamos, en algo superior,
una ayuda, un anhelo. Y por otro lado, una situación caótica que vive la Iglesia Católica con cientos de denuncias de abuso. Digo, hay una deslegitimación muy fuerte por parte de la Iglesia Católica que está haciendo mella, creo, en la sociedad. Sí, vos decías, Mati, hoy le decías a los políticos que teníamos de invitados como que la política le daba la espalda a la gente, y yo creo, al menos en opinión personal, que la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia Católica, también ha estado de espalda. Mirá cómo arranca ya esto, yo ahora tengo miedo de presentar a los invitados. Ha estado de espalda a la gente y mirando muy por arriba, ¿no? Los problemas, como la pobreza, mirándola de allá arriba, me da la sensación. Un amigo me comentaba que, y ahora también se lo vamos a incluir, digo, pero como para un comentario nada más, ¿no? Que hay muchos lugares de Medio Oriente, digamos, de zonas por ahí un poquito más alejadas hacia el sector de Oriente del mundo, a donde las religiones que son por ahí las más férreas o las que no tienen tanto margen para poder ir acomodándose a los tiempos que van cambiando, tienen más aceptación porque en realidad sucede eso, digamos. No, lo que pasa es que me parece que en Occidente... Que la gente necesita que le digan lo que tiene que hacer y que sea concreto, digamos. Creo que en Occidente nosotros vivimos. Y vivimos y vamos atrás de lo mundano. Y en Oriente se vive de otra manera, me parece que tienen otro tipo de ideología y persiguen otras cosas, me parece. María Victoria Teruggi es directora de la entidad de culto de la Municipalidad de La Plata. Gracias por venir, muy amable. Quiero arrancar con vos para que nos des un poquito una mirada, por lo menos acá en la región, digamos, de si notaron algún cambio, por ejemplo, con respecto a esto en los últimos años, y cómo es el vínculo de la sociedad, del platense con la religión. Bien, muy bien. Sí, la realidad es que hace 4 años solamente se crea con esta gestión la dirección de culto, acá en la ciudad de La Plata, no existía, la relación la llevaban otras direcciones, el vínculo se llevaba de otra manera, así que tuvimos el enorme desafío de generar todas las propuestas de cero, generar las misiones, las funciones de la dirección, armar un equipo. Y la verdad que fue muy bueno generar ese vínculo con las comunidades religiosas que quizás uno... cuando habla de comunidades religiosas, lo que primero llama la atención o de los que primero habla son de la comunidad católica, la comunidad evangélica, y la realidad es que nosotros, al ser capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos una diversidad cultural y religiosa que es enorme, que la gente desconoce también. Así que el enorme desafío no solamente de dar a conocer la dirección, sino poder articular acciones en conjunto. Generamos también todo lo que fue la geolocalización de los templos, de las iglesias, de las parroquias, el contacto directo. Y la verdad ¿Hay un crecimiento de eso? Sí. ¿En los barrios? Sí, hay un crecimiento. Hoy tenemos alrededor de 500 templos de las diferentes religiones, solamente los registrados. Se conoce y se sabe que hay muchos más, que son los que también trabajamos fuerte para que ellos puedan también regularizar su situación para con el Estado. Ajá. Gastón Bruno, secretario de Asuntos Docentes. Gracias, Gastón, por venir también. ¿Qué análisis haces vos de esta situación, de lo que es el culto, de lo que es la religión y de lo que se vive hoy en el día a día también en muchos barrios y en muchas ciudades también? Sí, es muy valiosa esta segunda investigación que hizo Mari Machi, porque pone en datos fehacientes algunas percepciones que los que miramos más o menos el tema vemos. En primer lugar, la ruptura entre lo que es religión y fe, ¿no? La fe como que se orienta a llenar un vacío y por eso está llamando tanto la atención, y la confrontación con la religión como que parece ser más demandante y menos tendiente a darle algo a la persona, al individuo. Y en la franja un grupo de desencantados, de gente frustrada con la religión, que pasa a decir no pertenezco a ninguna, no me gustan una cierta cantidad de cuestiones, por lo tanto me mantengo... ¿Eso pasa más en los centros urbanos, por ahí, en el conurbano, Gran Buenos Aires y demás, y por ahí en el interior se sigue manteniendo un poco más? Sí, parece ser que por el tipo de dinámica cultural y modo de vida en el interior hay una mayor afectación hacia la fe y hacia la religión, y en los grandes centros urbanos más cosmopolitas y más liberales sí, una mayor tendencia, sobre todo en relación con la Iglesia Católica, a decir o no pertenezco. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Evangélica, uno de los datos llamativos de la encuesta es que la franja entre 19, 20 años hasta 35 es el segmento más poblado. Entonces, como que esa búsqueda de llenar un vacío va mucho más por una fe más dinámica que por una religión. Y también en esa franja se focaliza la gente que dice no pertenezco a ninguna religión, porque lo que es la institucionalización o el aspecto organizado de la fe no me va.
Está el pastor Oscar Mautisi también con nosotros. Gracias por venir, pastor. Muy amable. Bueno, ya ahora estamos hablando con parte, si se quiere, interesada de todo esto, que por lo menos debe estar observando estas respuestas, estos números, para ver qué es lo que tiene que hacer. ¿Tiene que pensar esto la iglesia? Digamos, piensa un poco en los fieles, en si se van, si vienen, como para ir a buscarlos. Bueno, sí, desde FECOPEO, a la cual pertenezco y soy el secretario de la federación, encontramos que sí, que hay idas y vueltas, pero tiene que ver también con el acercamiento de la iglesia hacia la gente. Ajá. Nosotros tenemos esos principios de estar, visitarlos, contenerlos, porque vemos también que la gente al acercarse y nosotros estar con ellos se provocan cambios. Claro. Y los cambios son fundamentales, ¿no? Nosotros, por lo menos, llevo 14 años dando conferencia para la familia, y la recuperación de matrimonios en estos tiempos difíciles para nosotros es importante, porque para Dios es importante. En relación a la Iglesia Católica, creo que ha tenido su punto muy bueno. Nosotros, la diferencia que podemos notar es el acercamiento, como dije recién. Le voy a permitir también que nos metamos todos, porque es una charla que me parece que nos involucra en el día a día, digamos, ¿no? Cada uno tiene su propia creencia, su religión probablemente. Ahí yo noto un pequeño detalle que me parece interesante para empezar a marcar. Es cierto quizás que en el último tiempo la iglesia evangélica ha salido a buscar y la iglesia católica no ha salido a buscar tanto, ¿no? Ahí diciendo una cosa, digo, me parece que la iglesia evangélica y otro tipo de iglesias no católicas siempre salieron a buscar, y la iglesia católica tuvo un rol mucho más pasivo, esperando, como diciendo, bueno, total, estos son míos. Y me parece que la gente sintió ese vacío, ¿sí? Que por ahí la iglesia católica, desde el pedestal, desde la falta de salir... o sea, pero digo... Te noto como que estás un poco yendo ahí al hueso, pero está bien. Digo, desde mi postura, digo, yo soy católico, fui a colegio católico, fui monaguillo, pasé por todo. Y creo que la iglesia tiene un rol pasivo, la iglesia católica, mientras que los evangelistas, por ejemplo, tienen un rol mucho más proactivo. Creo que están detectando lo social, quizás, ¿no? Digamos, seguro. O sea, porque es importantísimo, no puedes quedarte únicamente con lo que pasó hace 2000, 3000 años, sino que quizás también hay que... donde, por ejemplo, se ve esa búsqueda por parte del Evangelio en las personas que tienen problemas con las adicciones de droga? Y sobre todo, específicamente en las cárceles. Vos fíjate cómo encuentran en la religión, en la fe... Hay pabellones, ¿no? Digamos, encuentran una salida para salir de la cocaína, digamos, de los distintos consumos problemáticos. Y me parece que, como decía Julián, la iglesia no... A diferencia, digamos, la iglesia como institución, ¿no? Porque otra cosa son los curavilleros, digo, también la iglesia tiene su bueno, estructura, eso iba a decir, en los 70 fue otro tipo de movimiento. Digo, la iglesia también tiene su estructura territorial. Tiene que ver también con los carismáticos, que han tomado un papel fundamental, ¿no? ¿Qué son? Católicos, pero carismáticos, es decir, un poquito más explosivo de lo que acostumbramos a ver. Ahora, la iglesia evangélica es una iglesia que se mete en todo porque son principios de Dios. Es decir, nosotros nos manejamos de acuerdo a las Escrituras y entre otras cosas podemos ver cómo Jesús tenía compasión por la gente. Y eso es lo que nosotros observamos, que al acercarnos a darles una esperanza, darle una diferencia de que no solo es el trabajo, el arduo trabajo diario de poder y sobre todo afectar a una mamá que está perdiendo a su hijo por la droga o por la delincuencia. También sabemos cómo trabajar y cómo acercarnos, cómo brindarle la ayuda. Eso nos marca una diferencia, capturar un poco la visión de la gente para beneficio personal. Yo recién hablábamos con ella fuera de cámara y podíamos ver que tenemos todos necesidad, pero hay algo que no podemos escapar, que es la parte espiritual. Tenemos un vacío. Fíjense en que hace unos años atrás han levantado nichos rojos con el Gauchito Gil, y porque nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, está pasando que la gente tiene necesidad de llenar ese vacío. Y yo creo que se puede unir con, y vuelvo sobre esto, con el descreimiento de la gente hacia la política, ¿no? Me parece que más la iglesia evangélica estos últimos años ha sabido recoger mucha demanda de los sectores más vulnerables que la política y los sectores de izquierda, a mi entender, no han logrado interpretar. Digo, siempre se mostraron más cerca de la gente, pero ahora más cerca de las necesidades sociales. Reclamos que antes llevaban a la práctica, por ahí los movimientos sociales que hoy
están en otra, parece, y me parece que la gente por eso se ha acercado más a este tipo de movimientos. A ver si... Sí, coincido totalmente. Nosotros semanalmente recorremos las comunidades religiosas y ahí trato de no hacer la diferencia, porque nosotros trabajamos muy bien también y mucho con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con las diferentes comunidades de acuerdo a la temática. Con la Iglesia Católica también ayudamos y recorremos muchos comedores. Con la Iglesia Evangélica hemos hecho y hemos tenido la oportunidad de generar acciones concretas en jornadas interdisciplinarias abordando la temática de adicciones, como bien decían ustedes, y conjuntamente con otras áreas del municipio, y realmente entendemos y creemos que también llegan las comunidades de fe a los lugares donde el Estado a veces no llega. Y es de la manera que tenemos que trabajar en conjunto también. Pastor, sí, por ahí yo soy cristiano, tengo fe, pero me interesa ver el fenómeno de una mirada más sociológica. Mirá. Y por ahí un abordaje, si vos lo ves desde la perspectiva de la psicología, por ejemplo, Freud acá fundamentalmente te dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Es la conversación de la fe, de las creencias, es la parte espiritual, como decía el pastor Oscar. Si una religión o un grupo determinado enfoca más en la propia necesidad de ese grupo y desconecta con la necesidad espiritual del individuo, se va divorciando, va perdiendo conversación. Por ahí el acierto de los grupos religiosos que crecen tiene que ver con interesarse más en dar respuesta a esa necesidad y satisfacer esa necesidad espiritual. No, y en las temáticas modernas. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una docente en el colegio, te hablo del año 90 y pico. Hace 1000 años. Que se había divorciado y la echaron del colegio porque estaba divorciada. Claro. O sea, entonces, esas cosas la iglesia aleja. Y yo creo que si hoy nosotros vamos a cualquier iglesia católica, no hay muchos jóvenes en las misas. Es que un cura no pueda tener... no puede estar casado, no puede tener relaciones sexuales. Eso por la concepción de la iglesia. Ese es un tema. Ahí hay un punto para es un tema, pero vos fíjate, tanto como el musulmán, como la iglesia evangélica, que son grupos que crecen en el mundo muy exponencialmente, también son grupos que generan demandas desde lo ético, desde lo moral, que tienen se vio posturas claramente en la candidatura de Gómez muy fuertes. No creo que el secreto sea lo liberal en ese sentido. No hablo de liberal, pero es el amor. Porque hay todo un sistema de creencias bastante... el voto de castidad es un mojón en la Iglesia Católica de origen. No, el voto de castidad es una cuestión inmobiliaria. Pero que es inexplicable. Que después se te convierte en una cuestión. Eso sin duda. ¿Por qué como inmobiliaria? Claro, para que no haya herencia. Porque si el cura se casaba... Claro. Si el Papa tiene hijos, ¿a quién hereda? Los hijos. Sí, pero originalmente eso tiene que ver en la concepción de Pedro, que tenía no lo había 60 pensado, años, Pedro. No, ¿qué es eso? Es decir, ellos no lo hablan, pero es una realidad. Mirá. Mirá, no lo había pensado, está bueno pero digo... Si vas al dato puntual, por ahí nace antes, ¿no? El aislamiento de los hombres particularmente para una búsqueda ascética de Dios, entonces, y de eso se fue prolongando. Bueno, pero los rabinos se casan. Por supuesto, los pastores... Y es unos movimientos religiosos. Yo quería hacer... Digo, porque me parece una situación que aleja también esa, y que además, en definitiva, es muy... Yo creo que es imposible pensar que un hombre puede no enamorarse desde los... ¿Cuántos años? Natural, 20 y pico. Es antinatural. No se enamora. Es antinatural y aparte él lo señalaba. Cuando además sabemos qué pasa, ¿no? Digamos, los mejores sacerdotes, por lo menos yo que iba a una escuela religiosa y que también hoy no me considero un católico, pero sí he estado cerca de la religión. Vimos que los mejores sacerdotes son los que estaban enamorados y tenían una pareja y la verdad es que lamentablemente no la podían mostrar públicamente, pero todo el mundo sabía que estaban enamorados, que tenían pareja, que prácticamente convivían, que tenían relaciones, imagino, sexuales también, digamos, es lo más sano. ¿Puedo abrir una pregunta? Sí. Para todos, digo, claro. ¿Cómo ven a líderes políticos contemporáneos como puede ser Bolsonaro? Bueno, Yáñez, con los bautistas, Yáñez ¿no? Bolsonaro tuvo un apoyo muy fuerte. Además de los Yáñez. ¿Cómo ven ese vínculo de la política y muchas veces en líderes que son cuestionados por sus formas y demás con la religión? ¿Qué les pasa cuando ven que por ahí en el nombre de Dios o en sus creencias se cometen actos que no son muy puros? Por ello, un primer abordaje para disparar es entender, o por lo menos mi mirada es que la fe afecta más al individuo que al ciudadano, afecta más a la persona en su dimensión de individuo que del ciudadano. Y mezclar esas dos conversaciones podría resultar peligroso, porque la fe, por supuesto que va a generar en los individuos y en las familias un sistema de valores, pero que no necesariamente son los valores, no en cuanto al valor moral, sino a los condimentos o a la conversación necesaria para trasladarlo a la faz política. Entonces, aquella traslación de que, por ejemplo, los evangélicos
votan todos a un candidato y este candidato llegó a la presidencia por el voto evangélico, que podría ser el caso de Bolsonaro o podría ser el caso de Trump en Estados Unidos, es relativo. Primera observación. En el caso puntual de Brasil no es tan relativo. Es que no alcanza solamente con los votos. Es que no fue pero el solo... tema es que te da un nivel de... A ver, para entender a Bolsonaro hay que entender la política brasilera. No existe ningún partido que represente todos los estados en Brasil. Al hacer un acuerdo con las iglesias evangélicas, Bolsonaro llega a todo Brasil. Ni el PT llega a todo Brasil. Claro. O sea, es distinto. Pero mi consulta, por ejemplo, FECOPEVA, ¿integra FECOPEVA Iglesia Universal, por ejemplo? A ver, No. Porque también eso, digo... ¿Y nos podés agregar algo a esto que estaba En el caso planteando? puntual de Brasil, Sí, Iglesia lo- Mundial y Iglesia Universal es Walmart. Ahí está, claro. O sea, viene, viste, Pharmacity. Está bien, O sea, pero es muy raro hablarlo en con esos muchísimo... términos, A ver, digamos. Y y bueno, Estamos hablando de la fe, te estoy hablando en No, serio. que me parece que Y lo hay plantea muchas- muy bien, Nico. Y hay Es muchas Pharmacity, cuestiones sí. que, digamos, uno no puede aseverarlas, pero hay vínculos en Brasil puntualmente con el narcotráfico, incluso de la Iglesia Universal. De hecho, Digo, el tiene un encendido nivel de televisivo nocturno es ahí. financiamiento que, digamos, es muy difícil de explicar. Y muchas de las novelas que nosotros consumimos, que vienen de Brasil, son financiadas por las iglesias evangélicas. Digo, me parece que una cosa es el movimiento evangélico en Argentina, otra cosa en Brasil. Claro. Bueno, hay que diferenciar un poco lo que es la universal con los evangélicos. No tenemos nada que ver. No. En realidad, tengo entendido por conocimiento que ha nacido desde una iglesia evangélica y que la ruptura se logra por todo el manoseo que ellos intentan mostrar, como la piedra, el aceite milagroso, un montón de cosas. O sea, los Universal son los de la televisión. Exactamente, sí. Y que tienen un potencial económico superior a todos nosotros. Muy superior. Yo no voy a poner en tela de juicio ni de dónde sale el dinero, es un tema personal de ellos. Para eso está la justicia, aunque sé que hay varias denuncias hechas sobre esta gente. Pero lo cierto es que la iglesia evangélica hoy tuvo que también empezar a marcar lo que es la política, porque en definitiva, cuando uno hace un comedor está haciendo política, cuando uno ayuda a un niño, cuando uno ayuda a un anciano, está haciendo política. Creo que la iglesia evangélica va a tener que replantearse muchas cosas, de cómo acercarse a la política y sin dañar lo que la gente espera, porque la gente espera del político honestidad y un montón de cosas, quizás ni la gente misma lo cumpla, pero sí espera del político eso. Y creo que la iglesia evangélica está en capacidad de llegar a hacerlo. Hay gente potencialmente preparada y creo que va a ser un tiempo de transición, un tiempo que nos vamos a tener que preparar más como para poder entrar, digamos, elegantemente. La Biblia no escapa al hecho de la política. Tenemos varios casos, como el caso de José, entre otros, que han interactuado en política y que han hecho cosas buenas. Ahora, insisto en que no podemos ser nosotros un ejemplo como Brasil, porque Brasil es Brasil y tiene 2 millones de habitantes y nosotros somos mucho menos y nuestra cultura también es distinta. Bueno, pero Macri que había planteado que se discuta el tema del aborto y demás en el Congreso, todo, termina volviendo al pañuelo celeste de una manera contundente. No sé si la Mendoza, pero en Mendoza. sí, en un acto en Mendoza. Contundente, digamos, hasta incluso agarrando un pañuelo. Me parece que lo que decía Nico de Brasil se vio en Olmedo, que trató de basarse en la religión para decir, bueno, acá aparezco yo como el Bolsonaro argentino, y no le sirvió. Y no pasó. Es que justamente, perdón, uno de los fenómenos fue encontrar la realidad de que, vos decís, los evangélicos votan de tal manera, no iba a ocurrir en Argentina. Y aún en Brasil, donde la Iglesia Universal es tan fuerte y tan poderosa, que vos decías bautista, no, justamente es un grupo neopentecostal, la Iglesia Universal, y el otro grupo muy popular en Brasil, que es el pentecostalismo tradicional, y otro grupo enorme que son los bautistas, no se identifican. Entonces decís, los evangélicos votaron a Bolsonaro, la mayoría de los patriotas decís, no, este grupo que es muy representativo, que tiene mucha plata, que apoyó todos los distritos, pero nosotros no estamos ahí. Sí, incluso financió series como Probablemente, por ejemplo, que acá tuvo un encendido Es impresionante. interesantísimo. Yo me quedaría, pero tenemos... La realidad, perdón, para agregar y quizás cerrar el tema puntualmente de la Iglesia Universal, acá en la Ciudad de La Plata es una comunidad que sigue creciendo, que tiene muchísimos fieles y que nosotros tenemos relación también como con las otras comunidades y
Y la gente se acerca mucho a la Iglesia Universal también. Mirá, y ustedes en la Ciudad de La Plata uno la referencia con el catolicismo por la cantidad de iglesias que uno puede ver a lo largo de toda la ciudad y demás, pero hay también otros templos, me decías, digamos, Sí. ¿eso en el casco urbano también está empezando a pasar? Sí, tenemos templos históricos de lo que es los evangélicos, el templo metodista, el templo luterano, bautistas. Bueno, la religión católica, la parte católica, ya propiamente dicha por la catedral, Claro. es sumamente Incluso imponente. tenemos una importante. catedral de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Tenemos la catedral de San De Pedro. lo de Barba, eso grandota, ¿viste? Que aparece. Que no tiene gran diferencia con la Iglesia Y Católica. Oriente- tiene algunas No, cosas son Y como dogmáticas. Oriente unos primos tenemos- de la Iglesia Tiene Católica. cosas dogmáticas. Tenemos presencia también de... Yo me acuerdo que acá cuando estaba en el Dueño del Circo laburando un tiempo, venía no me acuerdo si era pastor, no me acuerdo cómo era, pero era de Oriente. Venía, viste, con la barba así, era musulmán, Sí, me ahí. parece, algo por el O estilo. ortodoxo, tal vez. Ortodoxo. Claro, muy probable que sea ortodoxo. Ajá. Sí, Eh, tenemos igual presencia ¿sí? de todo lo que es la religión islámica, musulmanes, sí. ¿Y Y cómo? otro tipo de fe también. Pero de los digamos, de los islámicos, por ejemplo, ¿hay argentinos nacidos aquí en Argentina o es de descendencia? No, por lo general ¿Hay gente que son se acerca? Por lo general, el patrón que predomina son corrientes migratorias, que sí se juntan, no están tan institucionalizadas como las demás religiones, pero tenemos presencia también. Y bandas, por ejemplo, movimientos También, africanistas. afroumbandistas. Bueno, ahora sí, también, tenemos. claro, con la gente que ha venido de Senegal, de distintos países Ahora hay mucho. africanos también. Si uno va al río en estas épocas, y hay épocas puntuales que en la zona de Punta Arenas se ven los Sí, rituales sí. en banda. De hecho, Claro. también con ellos son con los que tenemos que también tener un vínculo institucional, lo tenemos como las demás comunidades. Ellos mismos dicen que a veces el Estado o las personas son los que los segregan, los Claro, dejan de porque les lado. tienen miedo. Por eso es importante Pero el esto Estado también es que se desde el presente. desconocimiento. Claro. exacto. Bueno, igualmente, puedo Que el decir una Estado cosa ahí. los trabaje para a incluir. nosotros en el colegio, cuando Sí. íbamos por lo menos en el colegio que me tocó ir a mí, se hablaba de las religiones que no eran católicas, sacando las grandes religiones como el hinduismo, el budaísmo, el islamismo, como sectas. O sea, los Claro. evangélicos eran sectas, los adventistas eran sectas. Hoy en los Entonces, si noticieros vos educás hablan con la así. palabra secta, decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Sí, 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 totalmente. Bueno, Bueno, les agradezco a los tres, es interesantísimo y quedan las puertas abiertas porque cuando vamos a seguir charlando de estos temas pues es interesante. En serio, gracias por venir. Gracias. A ustedes también, como siempre hemos hecho un nuevo Demasiado Humo para las redes de @Infocielo y nos encontramos en el próximo. Recordá que podés ver todo el material que produce Infocielo aquí abajo. Te vas metiendo en cada uno de esos videos y hay muchísimo material para vos, para toda la provincia de Buenos Aires. Hasta el próximo video.